Acá nos preguntan cómo contactar a los hermanos mayores de ERX. ¿Se puede entrar a la ciudad interna de ERX? Tal vez algunas personas piensen que por estar viviendo en este lugar nosotros estamos todo el día pensando en ERX o intentando contactar los seres de ERX o ver la ciudad interna de ERX. Y nosotros lo que estamos intentando hacer en este lugar es, en la mayor sintonía posible, vivir. Vivir, que no es poco. Vivir, intentamos escribirlo con mayúsculas. Vivir significa intentar acercarnos a nuevos patrones de vida y de conducta. En ocasiones, la conciencia es llevada más particularmente a focalizar temas como estos, en estudios, en charlas introductorias, en escritos, en algunas conferencias. Cuando un ser quiere contactar una realidad que no es material, tiene que remitirse a su núcleo de conciencia, no concreto, no emocional, no mental, como destinatario directo de esa aspiración. Entonces, si un ser quiere contactar una realidad que es supramental, una realidad interna, una realidad interior, tiene que tener vocación y aspiración interiores. Quiere decir, tiene que aspirar a conectar su interior y tiene que tener vocación de conocer su interior. Porque lo único en común que tenemos con conciencias de alta evolución es precisamente esa vida y esa esencia interiores. Eso es lo único que tenemos en común. El ser humano de la Tierra no tiene en común absolutamente nada con seres de ERX, con seres de Aurora, con seres de Mislitlán, con seres de Mirnayat, con seres de Iberá, con seres de Lis, con seres de Anutea. Quiere decir, con seres que conforman parte de una humanidad interna, que conforman parte de los mundos internos y que están bajo otras leyes. Esas humanidades están bajo otras leyes, bajo ley evolutiva superior, bajo ley de ciclos. Nosotros estamos bajo ley de karma. Entonces, nuestra conciencia está polarizada en el mundo material. Hay algunos niveles de nuestra propia conciencia que comparten ciertos aspectos de lo que también forma parte de la realidad de estos seres, de ERX y otros centros intraterrenos. ¿Cuáles serían esos aspectos? ¿Cuáles serían esos planos o niveles? Lo que está por encima del campo mental. Entonces, por encima del campo mental nosotros tenemos núcleos internos. Estos seres son núcleos en los niveles internos, son conciencias en los niveles internos. Entonces, aquel que quisiera estrechar vínculos con la realidad interna del planeta tiene que ir a su propio interior. Es en su propio interior que estos vínculos se tejen, se consolidan. Cuando un ser se va expandiendo internamente en conciencia, cuando va pasando por iniciaciones internas, él va gradualmente profundizando, viviendo y en la medida que corresponda, cumpliendo con leyes que son supramentales, con leyes que son interiores. Dentro del marco de las leyes supramentales e internas está este estado al cual la humanidad se encamina de entrar en comunión, en cohesión, en amalgamamiento, en un trabajo conjunto y cooperativo con otras humanidades que están polarizadas en otros niveles de conciencia, en otros planos y en otras dimensiones, aquí, en nuestro propio planeta, en este planeta que transitoriamente llamamos nuestro. ¿Por qué? Porque es el único planeta en todo el cosmos que posee un patrón vibratorio acorde a las necesidades evolutivas que nosotros tenemos. Por eso somos terrestres. Transitoriamente somos terrestres por ese motivo, porque tenemos un patrón vibratorio, ¿sí? Estamos para ensayar una escala vibratoria que ningún otro planeta podría ofrecernos. Por eso tenemos que cuidarnos de la ambición de cuándo seré llevado a otro planeta, cuándo seré llevado a Sirio, cuándo visitaré no sé qué. ¿Sabe cuándo? Cuando se transforme. Cuando deje de ser esto que es acá en este plano, en esta dimensión, en este nivel. Entonces, para contactar, para vivir de un modo más cercano y más consciente estas realidades internas del planeta, el ser tiene que ir primero a su propio interior. Si una partícula, en términos microcósmicos, primero no es capaz de contactar su propio nivel interno, su propia conciencia interna, su propia escala interna, entonces él no puede contactar ningún otro aspecto
que conforme o forme parte de los niveles internos, de los planos internos o de otras dimensiones. Entonces siempre hay que ir en búsqueda de la esencia que está en nuestro interior. Aquel que aspira a contactar esa esencia, él está facilitando que cuando fuera necesario, jerarquías, entidades, altas conciencias puedan operar en él, puedan contactarlo internamente, puedan entrar en comunión con él, puedan influenciarlo, puedan pasarle informaciones, puedan estimularlo, porque en realidad todas esas civilizaciones internas no tienen en este momento tarea más importante que asistir la estimulación de la humanidad de superficie para que en alguna manera la humanidad de superficie, receptiva de esos estímulos, pueda transitar esta transición planetaria de un mejor modo, no solo para sí misma, sino receptiva de esos estímulos, asistir a partir de esa disponibilidad, de esa permeabilidad, de esa receptividad, asistir la situación toda del planeta. ¿Cómo saber cuál es mi misión en la Tierra? La misma que tenemos todos. Acá ninguno tiene una misión diferente. Todos estamos acá para asistir el plan evolutivo, esa es la tarea de todos. Y cada uno va a asistir el plan evolutivo en base a la síntesis evolutiva vivida por su conciencia. Lo que un ser debe cuidarse siempre es de tener ambición de asumir en la vida planetaria un rol en particular. Yo quisiera ser un instructor, yo quisiera ser un sanador, yo soy un ser espejo, yo soy un sacerdote, yo soy esto. Yo no sé qué soy, pero intento estar receptivo, intento estar quieto, disponible, sabiendo que en quietud, en disponibilidad, en el mayor silencio, en la mayor síntesis, posiblemente favorezca que la vida me coloque donde sea mejor, para la vida toda, para este universo planetario todo, para la humanidad toda. Entonces, un ser no necesita tener puntualmente el detalle de esa misión que todos tenemos, que es cumplir el plan evolutivo. Porque incluso los seres que no tienen conciencia de esto también están para esto. Un ser encarna porque tiene algo que cumplir en la materia, si no, no encarna. O si encarna en este planeta es porque tiene algo que hacer en este planeta. Si el ser logra sintonizar la esencia que movilizó, la esencia que habilitó que él estuviera presente, encarnado en la superficie del planeta, entonces ahí está cumpliendo con su tarea. El primer paso es ese, el primer paso es sintonizar, confirmar que el ser tiene algo que asumir en la materia en nombre de lo que está fuera de la materia. Entonces todos nosotros que estamos ocupándonos aquí en este plano de buscar más conscientemente la luz, la esencia, la conciencia, la vida, todos nosotros que estamos más conscientemente en búsqueda espiritual, todos encarnamos habiendo aceptado una planificación interior. Ninguno está encarnado acá sin haber aceptado una planificación interna. Quiere decir, al momento de encarnar, el ego recibe por parte de su alma un ofrecimiento. Estamos hablando del ego y del alma, al igual que del espíritu cuando ya está en un grado de despertar y de compromiso interno con la vida planetaria, no cuando está dormido, que eso ya, ahí opera exclusivamente aspectos kármicos que después podríamos tratar. Pero estamos hablando de seres que tienen un suficiente grado de despertar. Entonces, esos seres, todos, antes de entrar en la materia, aceptan una planificación interior que les coloca ahí su alma para ellos. Entonces el ego, cuando ya está lo suficientemente despierto, cuando entendió la meta interna como su propia meta y entendió el propósito del alma como su propio propósito, ingresa a la materia. Existe una ley que se llama ley de olvido. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de ingresar a la materia, recibimos vehículos de una condición única y para esa encarnación. Un vehículo mental, un vehículo emocional y un vehículo etérico-físico. Entonces, al momento de empezar a desenvolver esos vehículos, en lo inmediato nosotros no tenemos ningún tipo de referencia de aquella planificación que en realidad es el arquetipo de nuestro trabajo en la materia. Entonces el ser tiene que hacer un trabajo de sintonía, un trabajo de aspiración, un trabajo de vocación interior, un trabajo de entrega,
un trabajo de fe, un trabajo de búsqueda genuina. ¿Para qué? Para que gradualmente esa planificación vaya pasando a ser percibida por él en estos planos. Y esa es la tarea que cada uno tiene. Y siempre esa planificación en un ser despierto espiritualmente es la asistencia al plan evolutivo. Y como nosotros no podemos echar mano a esa planificación como quien toma un libreto y estudiársela, lo que el ser puede hacer siempre es tener la flexibilidad, la disponibilidad, la permeabilidad para ser llevado por la vida, para ser llevado por la energía, para ser estimulado gradualmente por su conciencia interna, en la aceptación de la participación del ser en las situaciones que la vida va colocando para él. Porque la vida no es una energía no inteligente, la vida no es una energía que no tiene rumbo ninguno. La vida en su totalidad y la vida en su individualidad, expresándose en cada uno de nosotros, es una inteligencia absoluta. Entonces el ser debe estar lo suficientemente receptivo para permitir que la energía vaya colocándolo en situaciones donde él, atendiendo esas situaciones del modo más elevado, del modo correcto, vaya asistiendo y vaya concretando aspectos de esa planificación interna. Y entonces va cumpliendo con eso que algunos llaman misión. Si todo aquello que la vida va colocando para mí, delante de mí, si todo aquello donde la vida me involucra es atendido por mí, con entrega, con aspiración de servicio, con atención, viviéndolo en la fe, con gratitud, entonces estoy cumpliendo con mi planificación interna y estoy asistiendo al plan evolutivo. Quiere decir, estoy cumpliendo con mi misión en la superficie de este planeta. Y si el ser continuamente acepta esa posibilidad, gradualmente la energía interna y la conciencia general del planeta van favoreciendo que él vaya profundizando y cada vez llegue a un nivel mayor de estabilización en la asistencia al plan evolutivo, quiere decir en la captación y en el cumplimiento de su planificación interna. Y así gradualmente, esto es infinito, porque un ser no tiene otro motivo que para estar en la materia, que ir asumiendo, desenvolviendo de un modo cada vez más efectivo, sintético, económico esa planificación. ¿Qué significa sintético y económico? Significa que el ser, a medida que va estableciendo un vínculo más profundo con esa realidad interior, a medida que él se torna más flexible, más perceptivo, que él está cada vez más disponible, incondicionalmente disponible, él gradualmente vive una expansión de conciencia, gradualmente va tomando otra condición como ser y gradualmente empieza a purificar, a autopurificar su existencia y a retirar de su existencia lo que es superfluo, lo que no sirve. El ser simplifica su existencia precisamente para que esa existencia sea una herramienta poderosa de la vida interna y de la realidad planetaria. Entonces, fundamentalmente un ser tiene que vivir una síntesis. Cuando se dice que un ser vive en desequilibrio, cuando se dice que un ser no puede manejar bien los tiempos en su vida, cuando se dice que un ser continuamente está complicado, ahí nosotros tenemos un ser seguramente que tiene su vida rodeada, invadida de cosas superfluas, no conoce lo que es la simplicidad. Lo superficial es lo contrario a lo simple es lo contrario a lo superficial. Entonces, un ser que quiere servir al plan evolutivo, lo primero que tiene que tener claro es que tiene que simplificar su vida, comenzar a retirar de su vida todo aquello que no tiene sentido, que no sirve, que formó parte de sus atavismos, que formó parte de aquella carga cultural que puede estar llevando. Entonces, cumplir con el plan evolutivo, cumplir con nuestra planificación interna, cumplir con nuestra misión es un trabajo de síntesis, de simplificación, de entrega, de vida en la fe, de aspiración, de vocación interna, quiere decir de conocerse profundamente y de un trabajo de autoobservación y autoconocimiento que no se interrumpe jamás, que es la principal herramienta. Un ser que no puede mirarse a sí mismo en profundidad es un ser que vive la irrealidad.
¿Por qué? Porque él no sabe qué tiene que cambiar en su vida, no sabe qué cosas ya no sirven para él, tiene una visión absolutamente ilusoria respecto a lo que él fue, a lo que él es y a lo que él tiene que llegar a ser. Por eso tiene que simplificar su vida y aprender a tener un autoconocimiento genuino. A partir de tener un autoconocimiento genuino, de simplificar la vida, de vivir en una situación continua de entrega, en un estado verdadero, continuo, estable de entrega, el ser puede ir cumpliendo gradualmente esa planificación interna. Quiere decir, comenzar a vivir en este plano gradualmente, cada vez más influenciado por las leyes espirituales e interiores. La inspiración es un proceso propio del acortamiento de distancias de la conciencia, la personalidad con los niveles internos. Algunos le llaman yo superior, otros espíritu, otros alma, otros mónada. A medida que el ser va reduciendo la distancia entre lo que él es en este plano y lo que es en los niveles internos, opera cada vez más profundamente la inspiración, que es la influencia que los niveles internos tienen sobre el ser encarnado, sobre la contraparte que nosotros tenemos en el lado externo de la vida. Entonces, cuanto más reduzco distancias con esa vida interna, cuanto más me entrego a esa vida interna, entonces puedo recibir revelaciones internas, puedo recibir inspiración, puedo recibir guía interna, asistencia interior. Pero si la distancia es enorme, quiere decir, si la personalidad está confirmando continuamente su relación, su compromiso, su identificación, su complicidad con los juegos de fuerza de la materia, entonces no puede ser internamente asistida. Y dentro de la asistencia interna está la inspiración, ¿sí? Están los estímulos que el ser recibe para poder utilizar esos estímulos en su propia transformación. Porque la inspiración es una forma de colocar en el ser aspectos de la realidad interior y aspectos de las leyes superiores que en este plano no están disponibles para él. Porque cada plano tiene sus leyes. El plano físico concreto tiene sus leyes, el plano astral emocional del planeta tiene sus leyes, el plano mental planetario tiene sus leyes. Entonces, la inspiración es un ofrecimiento de la dinámica de la energía en los niveles internos, quiere decir, de las leyes en los niveles internos. ¿Para qué? Para que el ser pueda gradualmente elevar el patrón vibratorio de su conciencia tridimensional, de esta parte de la conciencia que está sumergida en las leyes materiales, pero que tiene que elevarse, y en su elevación el ser va elevando también todo el nivel tridimensional planetario. Porque un ser no evoluciona egoístamente, un ser recibe inspiración para ser tocado por un estímulo que no es para su uso personal y egoísta, recibe inspiración para generar un estímulo, una irradiación estimulante, para que todo ese universo material y formal también puedan ir hacia arriba. Acá dice, veo que muchas enseñanzas jamás serán aceptadas por la mayoría de los humanos de nuestro planeta. ¿Cómo van a evolucionar entonces? Nadie se haga problema, ninguno puede dejar de evolucionar, estamos todos condenados a evolucionar. Un ser que rechaza un ofrecimiento evolutivo, ¿cómo evoluciona? Ensayando con el resultado de su elección. ¿Se entiende? Del mismo modo que aquel que acepta un ofrecimiento evolutivo evoluciona por el resultado de su elección, por lo contrario también. Quiere decir, si un ser rechaza enseñanzas para las cuales estuviera listo, supuestamente, automáticamente su propia conciencia interna, las leyes planetarias, la ley de karma, con la cual todavía en alguna medida está regido, van a generar, van a recrear todas las condiciones propias para una partícula que rechazó un tipo de energía con la cual tenía que hacer un trabajo en conciencia. Entonces, automáticamente, las situaciones colocadas por la vida única, por la conciencia única, por la ley única para ese ser, lo están removiendo del estancamiento, porque cuando un ser rechaza algo, inmediatamente la inteligencia única coloca la otra opción. Aparentemente el ser se está desviando, pero todo desvío es transitorio en ese sentido. Entonces nadie debe preocuparse si el de al lado rechaza o no algo. El ser lo que tiene que hacer acá no es ni convencer al de al lado, ¿sí?, ni mirar qué es lo que hace. El ser tiene que hacer lo que otros no pueden. Sí. ¿La libertad? La libertad es interior.
Entonces la libertad es precisamente esta condición de la conciencia externa, que está limitada por las leyes materiales, que no ofrecen salida evolutiva, porque las leyes materiales ofrecen un determinado techo y un determinado piso. Quiere decir, son extraordinarias. Cuando la persona está en una etapa donde lo único que puede hacer es ensayar con las leyes mentales, emocionales o astrales o etérico-físicas, es bárbaro, porque tiene todo para hacer ahí. Ahora, cuando un ser ensayó todo con un elemento, ¿cuál es, en un universo que está bajo leyes de expansión como este, cuál es la salida? Ensayar con energías superlativas. La verdadera libertad de un ser es expresar lo que él es en esencia. Nosotros somos en este plano una extensión de nuestra esencia interna, de nuestra conciencia interna. Entonces la verdadera libertad para un ser es cuando él lleva su vida a una síntesis, quiere decir, incluso aunque él estuviera en la materia, permitir que su esencia interna sea liberada continuamente a través de pensamientos, de sentimientos y de acciones. Entonces un ser no es libre cuando compulsivamente lo que hace es elegir desde el ego y desde la personalidad. Un ser es libre cuando puede poner a disposición de su conciencia espiritual los mecanismos de la personalidad para que la conciencia espiritual encuentre en ese campo mental, emocional y físico una herramienta para actuar en la materia. Entonces, una conciencia libre en la materia es una conciencia a la cual la materia no condiciona para liberar su esencia espiritual. Entonces, un ser libre no es un ser que hace lo que quiere en la materia, totalmente distante y ajeno que existe una voluntad superior. Un ser libre es un ser que hace en la materia, con conciencia de la realidad espiritual, aquello que la realidad espiritual está estimulando en él. Por eso hablamos de una planificación interior. El ego no planifica qué va a hacer en la materia. El ego, cuando está lo suficientemente permeable, cuando está lo suficientemente flexible, antes de encarnar, es receptor de la planificación que su propia conciencia regente le está haciendo. Nosotros tenemos, en términos de núcleos internos, más por encima, quiere decir, más en los niveles internos de la vida que en los niveles externos. La conciencia del hombre es séptuple, como son séptuples los niveles de conciencia planetarios. Entonces, del lado externo de la vida, solo tenemos una conciencia etérico-física, emocional y mental. El ser tiene que ir haciendo un trabajo acorde a lo que la vida le va colocando. Él no puede determinar por sí mismo por dónde es el aprendizaje. El ser tiene que aprender a estar receptivo para que sea la energía interna y las leyes planetarias en cada etapa o ciclo las que le muestran a ese ser cuál es el aprendizaje que tiene que hacer. Si un ser creyera que él puede mecánicamente, ¿sí?, evaluar y trazar un cronograma evolutivo de cómo ir haciendo su aprendizaje, seguramente se va a desviar. ¿Por qué? Porque la personalidad o el ego, lo único que tienen como archivo para eso es el pasado. Y la evolución es una síntesis de pasado, presente y futuro.